Bienvenidos a la sección número 11 de nuestro estudio, la doctrina bíblica de la Iglesia. Texto número 45, 1 Corintios 14, 23. 1 Corintios 14, 23. De manera que, si toda la iglesia se juntare en uno, y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Aquí la alusión es a toda la comunidad de creyentes. Y hay en este caso algunas características claves de la iglesia que haríamos bien en recalcar. Número 1, es una sociedad o entidad capaz de reunirse o juntarse. O sea que sin reunirse es también iglesia. Es decir, lo que la hace iglesia no es el hecho de reunirse, sino que como tal es capaz de reunirse. Pero aun cuando cada miembro está en su lugar de domicilio, la iglesia sin estar reunida sigue siendo iglesia, con la capacidad de reunirse cuando lo desee y puede hacerlo. O sea que la iglesia existe antes, durante y después de sus reuniones. Porque si iglesia es solo cuando se reúne, entonces cuando no están reunidos no existe la iglesia. ¿Qué se hizo? Vuelve a aparecer cuando se reúnen. No, la iglesia es iglesia estando los que la componen reunidos o no. Número 2, los incrédulos no forman parte de las iglesias. Pueden asistir, pero no son parte de ella. Pero es casi que parte de otro tema. Texto número 46. Texto número 46. 1 Corintios 14, 28. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. De nuevo, en el texto griego aquí no hay artículo. Debe leerse en iglesia. Y su significado es exactamente el mismo del texto anterior. Los creyentes, en este caso, congregados. Textos 47 al 49. 1 Corintios 14, versículos 33, 34 y 35. Dice: porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En la primera mención, versículo 33, todas las iglesias de los santos se refiere a todas las iglesias locales. En el verso 34, es exactamente lo mismo, las congregaciones. Y en el verso 35 es lo mismo, solo que se toma una congregación como representativa de todas. Es importante señalar aquí que una de las señales distintivas de las iglesias locales que forman parte de una sola iglesia universal es que todos se basan en la misma enseñanza. No puede haber creencias distintas y ni se diga contrarias entre las iglesias locales y ser a la vez todas iglesias de los santos. Es que es la iglesia de los santos porque ha sido apartada de todo error doctrinal y práctica del mismo. Todas las iglesias locales de Jesucristo en el mundo que componen su iglesia universal han de creer lo mismo. Texto número 50. 1 Corintios 15, 9. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí Pablo hace referencia a lo narrado en Hechos 8, 1 al 3 y en 9, 1 y siguientes. Es de particular importancia recordar que en este caso la iglesia fue perseguida cuando sus miembros estaban en casa. Lo que recalca que son iglesia o eran iglesia no solo cuando estaban reunidos. Y en segundo lugar, lo que Pablo persiguió fue personas, gente.
no una institución legal o jurídica, que no puede ni ser perseguida ni mucho menos huir, puesto que no es un ente viviente, sino una cosa. La iglesia de Dios no es una cosa, es un grupo de personas. Texto 51, 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la colecta para los santos, haced también vosotros a la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Otra vez, tenemos las iglesias como sociedades particulares de discípulos ubicados a través de la provincia de Galacia. Y de nuevo aparece aquí la característica básica de toda iglesia de Dios: el estar en completa unidad de pensamiento en cuanto a las mismas reglas apostólicas. Las iglesias son aquí entonces las comunidades cristianas locales de Galacia. Texto número 52. 1 Corintios 16, 19a. Las iglesias de Asia os saludan. Nuevamente, eclesía denota sociedades particulares de cristianos organizados de acuerdo a la autoridad apostólica a través de la provincia entera de Asia. En este texto tenemos una característica muy peculiar de la iglesia que insiste en reafirmar el verdadero significado del término iglesia. Y es el hecho de que esa entidad llamada así tiene la capacidad de saludar a otras entidades de su misma naturaleza. Solo una sociedad viva, compuesta por entes capaces de pensar y razonar, es capaz de enviar saludos. La iglesia entonces nunca ha sido una asociación jurídica inerte en sí misma, sino un conjunto de seres vivos con un propósito común, aptos para reconocer a los de su propia naturaleza. Texto número 53, 1 Corintios 16, 9b. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Otra vez, tenemos aquí a una iglesia con la capacidad de saludar. Esto porque quienes la componen son personas. Y en este caso se enfatiza la declaración de que el sistema de reunión o congregación era en casas familiares. O como lo expresara el comentario bíblico adventista, los primeros cristianos se reunían en casas de familia. No hubo templos hasta finales del siglo II. Y añade, al parecer, Aquila y Priscila usaban su hogar como lugar de reunión para la iglesia donde quiera que vivieran. Otro comentador. Texto número 54. 2 Corintios 1:1. 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Otra vez, eclesía hace alusión a la sociedad particular de cristianos ubicados en Corinto. Y de nuevo, al decir que esta iglesia está en Corinto, recuerda que no es la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Dios en Corinto, unidos en espíritu con todos los santos que están por toda la Acaya. Es importante que entendamos esta diferencia. No es la iglesia de Corinto, es la iglesia de Dios. Él es el único dueño. Es la iglesia de Dios en Corinto. Es la iglesia de Dios en Costa Rica. Es la iglesia de Dios en Panamá, en Estados Unidos, donde sea. Solo es de Dios. Texto número 55. 2 Corintios 8:1. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Las iglesias de aquella región, fundadas por el apóstol Pablo, eran las de Filipo, Tesalónica y Berea. La línea sigue siendo la misma. Las iglesias locales de esos respectivos lugares. La gracia a la que se hace alusión aquí, dada a estas iglesias, es referencia a la generosidad que ellos mostraban.
Texto número 56 y también 57. 2 Corintios 8, 18 y 19. Dice, y enviamos juntamente con él, se refiere a Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias, el compañero de nuestra peregrinación, para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para la gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo. Las iglesias mencionadas en estos dos versículos son muy probablemente las iglesias de Macedonia. Y una vez más, la referencia es a las iglesias locales, las comunidades cristianas de esa región. El hermano mencionado aquí como elegido por las iglesias para acompañar a Pablo en llevar los donativos a las otras iglesias, muy probablemente era Lucas, que habiendo sido ordenado por las iglesias como su apoderado para viajar con él, llevando la contribución a Jerusalén, que después de separarse de Pablo por un lapso de 6 meses, se encontraba en Macedonia. Texto número 58, 2 Corintios 8, 23. Yo estoy pasando muy rápido por los textos, porque lo que estamos analizando aquí es simplemente el significado de iglesia, no el contenido total de lo que hay en cada versículo. Para eso no terminamos nunca. Es solamente el significado que se refleja del término iglesia en cada uno de esos versículos. Texto número 58, 2 Corintios 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mensajeros de las iglesias, es decir, delegados de los creyentes de esas localidades. De nuevo tenemos aquí iglesias locales. Texto 59, 2 Corintios 8, 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Aquí Pablo exhorta a los corintios a que estén a la altura de su responsabilidad, dando ejemplo digno de ser imitado por los cristianos de otros lugares. La actitud que adoptan, la contribución que hicieran y el trato que le dieran a estos delegados inevitablemente se conocería en otras iglesias, que igualmente eran comunidades locales de cristianos. Texto número 60, 2 Corintios 11:8. 2 Corintios 11:8. He despojado las otras iglesias recibiendo salario para ministraros a vosotros. Otras iglesias aquí son lo mismo de todas las demás ocasiones, grupos locales de cristianos. Específicamente se refiere a las iglesias de Macedonia, que eran de paso mucho más pobres que las de Corinto. Pablo aplica aquí un principio muy interesante. No recibía o aceptaba ayuda financiera personal para sí mismo de las iglesias donde estaba ministrando en el momento, sino que otras lo sostenían. Esto para no crear ningún compromiso de dependencia donde se sintiera presionado a no hablar con libre derecho como si dependiera de ellos para sobrevivir. Es decir, cuando estaba en un lugar, solo aceptaba ayuda de otro lugar y no del lugar donde estaba en ese momento. Esto para evitar compromisos o limitaciones en su predicación. Por otro lado, es importante recalcar aquí que sí recibía remuneración de alguna forma de los otros lugares. Enfatizo esto porque hay quienes insisten en que Pablo no recibía ningún apoyo financiero, sino que sobrevivía exclusivamente con los frutos de su propio trabajo manual. No hay tal cosa en sus escritos. El texto dice que recibía salario. El término griego es opsonion, que significa sostenimiento o estipendio. Esta palabra significa literalmente lo que se designa para comprar comida.
luego dinero, luego sueldo, paga militar y luego más en general significa los salarios o jornales oficiales. En 2 Corintios 11:8, Pablo usa la palabra para el sustento que le dan a él las iglesias, sugiriendo así que su trabajo es una forma de milicia, que él tiene un derecho válido al sustento, aunque en un paso de fe él no lo reclama. Y posiblemente ningún sustento que se dé puede ser jamás una recompensa suficiente, sino solo una mesada para ese tipo de trabajo que realizaba él. El término para salario se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento griego. Lucas 3:14, Romanos 6:23, 1 Corintios 9:7, 2 Corintios 11:8. Y siempre se refiere a pago, recompensa. Y volviendo a nuestro asunto en estudio, el término iglesia, de nuevo, la referencia aquí es a iglesia en comunidades cristianas locales. Texto número 61, 2 Corintios 11:28. 2 Corintios 11:28. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Aquí está el corazón pastoral de Pablo. Su preocupación no era mente por una iglesia en Macedonia, Acacia, Asia o Galacia. Su preocupación era por cada sociedad particular de discípulos. El apóstol era un pastor de todas las iglesias. Él tenía el cuidado de cada una de ellas sobre él. Esto producía ansiedad en su corazón. Esto incluía la carga de la administración diaria de las comunidades cristianas, pero también mucho más que eso. Meyers, en su poema San Pablo, pone en boca de este: marcas desesperadas de la angustia de todo el vasto mundo, abriéndose paso por los canales de un corazón, de un solo corazón. Todas las iglesias hacen referencia, en este caso, a la totalidad de todas las comunidades locales de los cristianos. Ese era el gran peso que él tenía sobre su corazón. Texto número 62, 2 Corintios 12:13. Porque, ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme esta injuria. Esta frase, las demás iglesias o las otras iglesias, es muy significativa porque establece una comparación explícita entre la naturaleza e identidad de la iglesia en Corinto y la naturaleza e identidad de cualquier otra iglesia en particular. Todas las iglesias son lo mismo en naturaleza. Entidades locales representativas del pueblo de Dios en toda la tierra, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Texto número 63, Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se vuelve a aludir a las iglesias de Galacia de 1 Corintios 16:1. Las iglesias a las que va dirigida la carta son las del sur de Galacia, de cuya fundación a cargo de Pablo y Bernabé se da cuenta en Hechos 13:14 al 14:23. Obviamente se trata de una circular pensada para que un mensajero la llevara de una iglesia a la siguiente de su itinerario, y así sucesivamente hasta que todas recibieran la noticia de su contenido. Pablo reconoce la autonomía de la iglesia local. Sin embargo, tiene plena conciencia de que todos los creyentes de todas partes constituyen un cuerpo en Cristo, una iglesia, según el versículo 1:13. Pablo guardaba un equilibrio perfecto, una lección para todos los tiempos, para nosotros como iglesia, en cuanto a la unidad de ella. La independencia de las iglesias locales no las exime de la unidad general. Independencia aquí no significa libertad para creer lo que sea. No sé si estoy comunicando esto y es muy importante recalcarlo. Voy a repetir el concepto. La independencia de las iglesias locales no las exime de la unidad general
de la iglesia como tal. Independencia no significa libertad para creer lo que sea, para cada iglesia local. Lo que cada iglesia local se le ocurra creer. No, eso no es independencia aprobada por las Escrituras para la iglesia local. La unidad de la fe, la unidad doctrinal, la unidad en cuanto a su misión o razón de ser como iglesia del Señor no es negociable. Es muy importante no confundir estos conceptos. Independencia funcional no debe confundirse con independencia doctrinal. ¿Captamos el punto? Repito, independencia funcional no debe confundirse con independencia doctrinal. La doctrina es la misma para todas y en todas las iglesias de Dios. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento como cada iglesia local escogiendo sus doctrinas. La iglesia de antes es una sola. Solo que sus miembros se congregaban en diferentes localidades geográficas. La iglesia apostólica era una sola, toda ella en sí. Es por eso que Pablo el apóstol escribe la misma carta a todas las iglesias de Galacia. No hay distinción de credos entre ellos. Todas son iglesia del Señor, por lo tanto, creen lo mismo. Texto número 64, Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. La iglesia de Dios. Ecclesianto Teu. Es considerada a partir de la Caal de Deuteronomio 23:2 del Antiguo Testamento. La iglesia como pueblo mesiánico de Dios es un conjunto, el Israel de Dios, que se encuentra en cada iglesia local. De este texto es importante resaltar que la iglesia es una entidad que puede ser perseguida, como lo vimos en otros. Otra vez, el texto bíblico insiste en que la iglesia entonces son personas. Es la única forma en que ésta puede ser perseguida. Si la iglesia son personas. Texto número 65, Gálatas 1:22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pablo era bastante familiar a los cristianos perseguidos, pero en ausencia de más de 10 años, estaba creciendo una nueva generación que no lo conocía. Posiblemente este versículo intenta distinguir entre las iglesias de Judea y de Jerusalén. Las iglesias de Judea son las asociaciones locales de cristianos de Judea. Texto número 66, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La epístola a los Efesios hace una contribución muy importante al término iglesia en el testimonio bíblico. Hay 9 referencias en el 1:22, 3:10 y 21, 5:23, 24, 25, 27, 29 y 32 del mismo capítulo 5. Siendo que estas 9 referencias constituyen una unidad extraordinaria, vamos a considerarlas en conjunto. Es decir, en los 9 textos en los que se utiliza el término iglesia, tiene el mismo sentido. ¿Cuál es este? Las personas que la componen. En este caso, de Efesios 5, la iglesia universal. 3 puntos a señalar aquí. 1. Cristo es el regulador supremo y señor de la iglesia. Él es la cabeza. 2. La iglesia es su cuerpo. Espiritualmente, claro está. La iglesia existe como una asociación orgánica, formada por un organismo, pues. Una asociación íntima y personal con Cristo y en Cristo. Por otro lado, la iglesia local es el cuerpo de Cristo, pero no es la suma y la totalidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tanto
particular como universal, tanto individual como colectivo. Y 3, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así aparece Cristo como cabeza de la iglesia, lleno de toda la riqueza y fuerza vital de Dios, de una manera incomparable y única. En calidad de tal, es Él también la plenitud de la iglesia, que participa de esta riqueza y es llena por Él hasta el tope. A esto se refiere Pablo cuando sigue adelante en el pasaje, y vosotros habéis sido llenados en Él. Colosenses 2:9 dice, en Él tenéis la capacidad de participar en esta completa plenitud divina. En otras palabras. Así pues, todo el universo está proyectado hacia Cristo, pero la iglesia es como el espacio en el que se ejerce propiamente la soberanía de Cristo. Se reconoce y se proclama esa soberanía. Un cristiano no puede menos que actuar como tal, es decir, lleno de la plenitud de Dios, en el pequeño mundo que está a su alcance. Allí debe realizar la soberanía de Cristo. Y así cada pequeño mundo, cada iglesia local, se convierte en un foco de radiación, de irradiación. Y con la fuerza de irradiación concentrada de todos estos pequeños mundos, se va realizando la penetración de Cristo en todo el universo. ¿Se nos fue el tiempo? Continuamos en la próxima ocasión.